El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. El tema que hoy nos compete es la sanidad divina. Vamos para eso a ubicarnos en la palabra de Dios y vamos a mirar las palabras del profeta Isaías en el capítulo 53, versos 4 al 5. Dice la palabra de Dios: Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Te damos gracias, Dios, por tu palabra, y te rogamos que nos hables. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo y ministra sanidad en los cuerpos de aquellos que en este momento sufren por alguna enfermedad. Sea tu mano poderosa pasando en el cuerpo de cada uno de ellos, haciendo esa obra poderosa. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. La sanidad divina es un tema importante del que habla la Biblia. Todos de alguna forma hemos disfrutado de este poder, de este gran amor de Dios hacia nosotros, de querernos sanar. La sanidad divina se manifiesta de dos formas. La sanidad corporal es cuando Dios, por su poder, sana a una enfermedad que no tiene cura o una enfermedad que está azotando la vida de alguien. Esa es sanidad divina. También tenemos la sanidad divina cuando una persona sana de su corazón. Una persona que antes tenía resentimiento, rencor, odio, amargura, y el Señor sanó su alma, sanó su corazón por medio de su Espíritu Santo, y para que la persona pueda perdonar, pueda recibir el perdón y pueda vivir en la paz a la que nos ha llamado el Señor. Entonces, esas son las dos expresiones de sanidad divina. Divina porque solamente la opera Dios. Nuestro cuerpo fue diseñado por Dios para sanar, pero hay heridas y hay enfermedades que van más allá de lo que nuestro cuerpo puede hacer. En un caso así, se necesita la intervención de Dios. Por eso se llama sanidad divina. Hoy en día en el mundo existen muchas enfermedades, hay mucho dolor. Entendemos por enfermedad lo que ataca el cuerpo físico y dolor lo que ataca el alma del hombre, el corazón del hombre. A pesar de que cada año se construyen nuevos hospitales, nuevas clínicas, se gradúan médicos, hay nuevos descubrimientos clínicos, descubrimientos médicos acerca de cómo curar enfermedades como el cáncer, el SIDA y otro tipo de enfermedades que van apareciendo. Incluso el dolor y la enfermedad sigue en el mundo. Sigue habiendo más gente que se enferma, sigue habiendo más sufrimiento por causa de la enfermedad, bien sea del corazón o bien sea del cuerpo. Es importante entonces que conozcamos que Dios ha provisto sanidad. Cuando la ciencia médica no ofrece recursos, no ofrece esperanza, el Señor está ofreciendo esperanza. El Señor está diciendo que Él tiene el poder para sanar el cáncer,
para sanar cualquier tipo de enfermedad incurable. El Señor tiene el poder para sanar, porque Él hizo nuestros cuerpos. Él es el que tiene el poder para hacer retroceder todo lo que dañe nuestro cuerpo. Y eso nos lo dice a través del profeta Isaías. Muchos pasajes bíblicos hablan acerca de cómo el Señor sana y está dispuesto a darnos la medicina para nuestro cuerpo y medicina para nuestra alma. Mucha gente tal vez no lo cree porque no tienen todavía la experiencia, no la han vivido. En algunos casos donde el Señor no actúa, puede ser otro motivo por el cual la persona está enferma. A veces Dios trata a las personas por medio de una enfermedad. Trata su carácter altivo, su carácter soberbio, lo trata por medio de una enfermedad. En otras situaciones, el Señor permite que las personas se enfermen porque ellas mismas han sido imprudentes y pues buscaron eso y así se les ha retribuido su necedad. Hay otras personas que no quieren, no creen y no quieren ser sanados por el Señor. Otras personas no saben a dónde ir y solamente tienen fe en la ciencia médica. Aunque la ciencia médica ha avanzado bastante y es una herramienta que Dios usa para aliviar el dolor y la enfermedad, la ciencia médica tiene sus limitaciones. Así que vamos a confiar en el Señor y vamos en esta hora a creer lo que Dios dice en su palabra con respecto a la sanidad divina, la terapia de nuestro Señor. En primer lugar, vamos a aprender que Cristo es nuestro sanador excelente. Hay evidencias en la palabra de Dios acerca del poder de nuestro Jesús de Nazaret, el Cristo que sana. En Mateo capítulo 8 tenemos la historia de un leproso que fue sanado. Esta es una historia asombrosa porque la lepra no tiene cura. Últimamente ya se han encontrado sanidades, curaciones mediante ciertos tratamientos para la lepra y está bastante desarraigada en muchos lugares donde antes era un terrible azote para la sociedad. Pero antiguamente no había la forma de curar la lepra. La persona a la que le caía lepra tenía ya una muerte segura, una sentencia de muerte, porque la lepra era un estado de pudrición de la carne, estando la persona viva, en el que su aliento, el cuerpo, hedía, porque se estaba la persona pudriendo en vida. Y el Señor Jesucristo sanó a un leproso. Este leproso, que la única esperanza que tenía era Jesús, ya él había visto, ya él sabía del poder de Jesús. Así que él se acerca y le dice, si quieres, a lo que Jesús dice, yo quiero, y lo sanó. En ese instante, delante de todos los que vieron, el poder de Dios se activó y por misericordia de Dios este hombre fue sano de la lepra. Un milagro sorprendente, algo asombroso, fue instantáneo, no fue progresivo, como también puede darse sanidad progresiva, en el que la persona recibe la sanidad en un día, en una fecha específica, pero en la medida de los días en que van pasando, la persona va viendo la mejoría en su cuerpo de enfermedades que no han podido ser curadas de otra forma. Eso es sanidad progresiva. Pero este caso que tenemos aquí en Mateo 8 fue una sanidad instantánea. El hombre pudo ver cómo su cuerpo se recuperó delante de sus ojos de una manera milagrosa. También tenemos al siervo del centurión. El siervo del centurión que estaba enfermo, estaba postrado en cama. Y el centurión clamó, intercediendo por su siervo, y el Señor Jesucristo lo sanó. Incluso, este es un hecho asombroso porque Jesús no estaba presente donde estaba el siervo enfermo. Y mediante la fe de este hombre, Dios en Jesús sanó a su siervo solamente
dando la palabra, enviando la palabra de sanidad hasta donde estaba el hombre postrado en cama, el siervo del centurión. Un milagro asombroso porque no solamente fue instantáneo, sino que fue a la distancia. Eso quiere decir que podemos orar en este lugar. Acá estamos en Colombia ahora mismo. Podemos orar aquí por una persona que esté enferma en Japón y el Señor le puede sanar instantáneamente o progresivamente. Pero la obra se hace porque no hay límites para el poder de Dios. También tenemos la evidencia allí mismo en Mateo capítulo 8 de la sanidad de la suegra del apóstol Pedro. La sanidad de la suegra de Pedro, asombrosa sanidad. Esta mujer estaba postrada en cama con fiebre, una fiebre altísima, y al parecer tenía tiempo enferma. Obviamente hablamos de una época en la que no existían los medicamentos que normalmente se recetan para calmar la fiebre, para bajar la fiebre. Así que era muy probable, hablamos de una época en que muchas personas se enfermaban y lo más probable era que morían, porque no existían los adelantos médicos que hoy existen, gracias a Dios. Esta mujer estaba enferma y no había forma de bajar la fiebre. Y cuando llega Jesús, dice la Biblia que cuando estaba allí la tocó su mano, dice el verso 15, y la fiebre la dejó. La fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Fíjese, mire todos los milagros que están narrados aquí. El del siervo del centurión, el del hombre leproso, la suegra de Pedro y mucha gente. Dice aquí el verso 16 del mismo capítulo 8 de Mateo. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cuánta gente en ese momento recibiría sanidad física y sanidad emocional? Y todo esto para que se cumplieran las palabras que leímos inicialmente del profeta Isaías. Él mismo llevó nuestras enfermedades. Él es nuestro sanador, nuestro amado Jesús. Dice aquí, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El Señor Jesucristo, mediante su sacrificio en la cruz, nos trajo sanidad. Sanidad física y sanidad emocional. Tenemos aquí otros eventos más que podemos mencionar. Por ejemplo, el paralítico sanó a un paralítico de nacimiento, sanó a un endemoniado. Bien, en este caso, algunas enfermedades son causadas por espíritus inmundos. Y en este caso, las personas que padecen la enfermedad solo pueden sufrir, solo pueden de pronto, por decirlo así, recibir paliativos, algo que medio calme el dolor, algo que medio calme la angustia, porque es una enfermedad provocada por un espíritu inmundo. Y en ese caso no hay nada que hacer. Solo Dios, mediante el poder en el nombre de Jesús de Nazaret, esa enfermedad va a sanar, porque ese espíritu inmundo que provoca que esa persona esté enferma se vaya, abandone ese cuerpo o abandone a la persona y la persona pueda entonces recibir sanidad, pueda recibir alivio de su aflicción, pueda recibir descanso de ese azote. Tenemos también el caso de la hija de Jairo. La hija de Jairo no solamente enfermó, sino que también murió. Y nos cuenta aquí el pasaje en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 21 en adelante. Nos cuenta Dios, a través de su palabra, que el Señor Jesucristo entró a la casa de Jairo, levantó a la niña
mediante una expresión que conocemos, ahí mismo en muchas Biblias está la expresión Talita Cumi, y se levantó la niña. Es una expresión más o menos que significa corderito o corderita, levántate. Algo así más o menos. Y la niña se levantó. No solamente resucitó, fue sanada de la enfermedad que la llevó a la muerte. Tenemos también el caso de una mujer con flujo de sangre. Una mujer que por 12 años había padecido del flujo de sangre. Esta es una enfermedad en la que las mujeres se van secando lentamente porque tienen flujo continuo de sangre, una especie de periodo menstrual eterno. Esta mujer fue sanada por el poder de las palabras de Jesús. El Señor Jesús la sanó. Es un milagro también poderoso, porque esta mujer era considerada inmunda. Ella no podía estar entre la multitud. Y ella se ingenió la forma de tocar a Jesús sin que nadie se diera cuenta de que ella estaba entre la multitud. Si la multitud en ese momento se hubiera dado cuenta de que una mujer que estaba constantemente con flujo de sangre, que era considerada impura, inmunda, y que todo el que la tocaba también quedaría inmundo. Si todos los que estaban allí rodeando a Jesús se hubieran dado cuenta de esto, a lo mejor hubieran tomado a esta pobre mujer y la hubieran arrastrado, la hubieran sacado de la ciudad, apartándose de ella, llamándola inmunda. Hubiera pasado un terrible momento esta mujer. Pero ella tocó el borde del manto de Jesús y por su fe el Señor la sanó de una manera poderosa. Ni siquiera le pidió a Jesús que la sanara. Jesús la sanó. Miren los tipos de milagro que hemos mencionado aquí. El leproso, una enfermedad incurable. El siervo del centurión, a la distancia, sin estar Jesús presente. La suegra de Pedro, enferma de alta fiebre. El paralítico, que tenía el deseo de ser sanado. El que estaba enfermo, el endemoniado. La hija de Jairo, que por causa de la enfermedad había muerto y el Señor la sanó y la volvió a la vida. La mujer del flujo de sangre, que sin pedirle nada, solo con tocar los zigzag que colgaban del manto de Jesús, que representan la palabra de Dios, solo con tocar los zigzag, ella fue sanada. A lo que Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Y cuando ella se da cuenta de que Jesús había entendido que lo habían tocado de una manera llena de fe, ella entonces se identifica. Hay muchos milagros, muchísimos. Hay pasajes donde se dice que Jesús sanó a muchos. O sea, no podemos saber cuánta gente recibió sanidad física cuando Jesús comenzó su ministerio hasta el último día en que Jesús sanó a muchos. Pero sabemos que fueron miles de personas en toda la región de Galilea, de Judea, en toda la región de Decápolis, donde la gente se iba enterando que Jesús estaba. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo puede sanarle hoy? ¿Usted cree que es el mismo Jesús del que habla la Biblia, del que hoy estamos hablando, el mismo que sanó al leproso? Yo creo que es el mismo. Es el mismo. Y la única diferencia es que no vemos físicamente a Jesús, pero Él está allí presente. Y hay algo más. Él está dispuesto a sanar. Él quiere sanar. Porque Él ha venido para traer vida. Él ha venido para traer medicina, para sanar, para restaurar. Es el deseo del corazón de Jesús. ¿Qué hay que hacer? Primero hay que pedírselo, hay que decirle, Jesús, yo creo que tú eres el sanador excelente. Sáname, mírame. Él va a actuar, o tal vez te va a enviar a una persona en la que Él actúa por medio del don de sanidad o el don de milagros.
y vas a recibir sanidad para que puedas testificar. Porque es importante que después de recibir sanidad se cuente al mundo entero que Jesús te sanó. No te vayas a quedar callado si el Señor te ha sanado. Debes contar lo que el Señor hizo, para que no te quedes con la gloria, para que no te quedes con el reconocimiento para ti solo, sino que el mundo sepa que estás vivo porque el Señor te sanó. Miremos ahora nuestro segundo punto. Dios no anula la ciencia, pero a través de la oración y la fe se llega más allá de la ciencia. Así es, la Biblia nos habla de que la ciencia aumentaría. Eso nos lo dice el profeta Daniel y nos lo dice también el apóstol Pablo. Pero aquí vemos que el Señor no está diciendo que es pecado buscar de la ciencia. No es malo buscar la ayuda de un médico. Dios ha dejado la ciencia médica para aliviar el dolor, la enfermedad. Nosotros, cuando estamos enfermos, normalmente vamos a una cita médica y el médico nos atiende. Cuando clamamos al Señor, cuando la ciencia médica no tiene poder para sanar, cuando ya la ciencia médica llega a su límite, cuando no hay forma de pagar un tratamiento científico médico que puede dar alivio, Dios puede sanar. Cuando hay un reconocimiento sincero de que solo el Señor puede sanar y la ciencia médica llegó a su límite, el Señor es la respuesta. Y esos milagros son poderosos. Muchos médicos han sido testigos de cómo gente que ya estaba desahuciada ha recibido sanidad instantánea o progresiva. Y los médicos dicen, no encuentro una explicación válida. La única explicación que puedo declarar frente a lo que mis ojos están viendo es que aquí hubo un milagro. Algunos médicos no saben a quién atribuir el milagro, pero ellos saben en su corazón que fue el Señor Jesús. Entonces, ¿por qué la ciencia no puede sanar completamente como si lo hace el Señor? Bueno, porque la ciencia es limitada. La ciencia humana de la medicina tiene límites. Hay medicamentos que tal vez tengan efectos secundarios. Entonces sanan una cosa pero dañan otra. Hay medicamentos que ayudan mucho a una persona. Y hay medicamentos que realmente no existen, porque no hay forma de que la persona sea sanada. Solamente es una forma de aliviar el dolor, porque la enfermedad continúa. Entonces, cuando se llega a ese punto límite, la única forma es clamar al Señor Jesucristo. Hay un límite para la sanidad que el Señor Jesús quiere dar. ¿Cuál es ese límite? Ese límite no viene de parte del Señor. Ese límite viene de parte del mismo hombre. La incredulidad en el poder de Dios puede limitar la sanidad que Dios quiere operar en la vida de una persona que está enferma. Tenemos entonces que decidir creer en el Señor. Aquí tenemos un pasaje en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, verso 5, donde dice que el Señor no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Por qué el Señor no pudo hacer allí milagros en esa región donde Él había llegado? Porque había mucha incredulidad. La gente se burlaba de Jesús. No creían en Él. Más que todo porque lo habían visto crecer en Capernaum. Y decían, no puede, este que creció con nosotros, miren, ¿cómo va a decir ahora que puede sanar? Esa incredulidad de la gente
limitó el poder, aunque el poder de Dios no tiene límites. Ellos se limitaron por no creer que Dios había levantado a uno de entre ellos como el Mesías, que uno de entre ellos era realmente Jesús de Nazaret, Dios hecho carne. De esa forma ellos perdieron la oportunidad de ver a Dios actuando poderosamente por no creer. En la carta de Santiago, capítulo 5, verso 15, dice que hay que llamar a los ancianos de la iglesia para que los ancianos de la iglesia oren por la persona. En este punto quiero hacer mención, Santiago capítulo 5, verso 15, dice la palabra de Dios, que si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Voy a leer aquí el pasaje para que veamos mejor el punto que quiero resaltar. Cuando una persona está enferma y hace parte de la iglesia, la persona es de la iglesia, tiene todo el privilegio, todo el derecho de llamar al pastor, llamar a los ancianos de la iglesia. De pronto en algunos lugares se llaman los diáconos o se llama la junta de ancianos. Estas personas han sido encomendadas por Dios para orar por aquellos que están enfermos. Dice así Santiago: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y dice el verso 15: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En este punto quiero recalcar una forma en la que Dios le ha permitido a la iglesia recibir sanidad. ¿Por qué dice aquí que se debe llamar a los ancianos de la iglesia? Primero, porque la persona tiene su iglesia, tiene su pastor. Es parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Puede ir, tiene el derecho, tiene el privilegio de decirle al pastor, a los ancianos, que por favor oren por él o por ella. Cuando ya están orando por él, le van a ungir con aceite. ¿Cuál es la idea de este pasaje? La idea con este pasaje es aclarar que cuando aquí el Señor dice, y la oración de fe salvará al enfermo, se está refiriendo a que si no hay un diagnóstico, si no hay una forma de encontrar sanidad a la enfermedad que está azotando al hermano, el hermano o un familiar cercano puede hacer un voto de sanidad. ¿Por qué? Porque el verso 15 aquí está refiriéndose a un voto, una promesa que se hace al Señor por una petición. Por eso dice aquí, el voto de fe salvará al enfermo. ¿Por qué un voto de fe? Ya que esta es la palabra original que se usa en el idioma griego, no la palabra oración, sino la palabra voto. ¿Por qué? Porque a veces la persona está enferma por haber cometido pecado, a veces la persona está enferma porque atentaron espiritualmente con las tinieblas por medio de hechicería, brujería contra la vida de esa persona. A veces la persona está enferma por una imprudencia que la persona cometió. Y mediante el voto, Dios puede indicar por qué la persona está enferma y qué debe hacer la persona. Por ejemplo, una mujer en un hospital enferma gravemente y los médicos decían, está muy enferma, tenía un cáncer terminal, pero ella pudo haber muerto hace tiempo, pero no muere. Así que la tenemos aquí con placebos para que ella pueda soportar el dolor que sufre su cuerpo por causa de la enfermedad. Llegaron los ancianos, oraron por ella y Dios, mediante el don de profecía, le habló y le dijo, hasta que no perdones a quien fue tu esposo,
no puedes recibir sanidad. Esta mujer lloró, no podía contener el llanto, porque a pesar de ella ser miembro de una iglesia, a pesar de ella haber creído en Jesús hacía muchos años, guardaba mucho resentimiento contra su esposo, porque este hombre se había ido con otra persona y la había abandonado a ella y a sus hijos. Una acción terrible y dolorosa. Pero ella, teniendo la estrategia, teniendo las herramientas, el conocimiento de Dios y su palabra para perdonar, había decidido llenarse de odio contra este hombre. Y por ella participar de la cena del Señor, decidiendo no perdonar a este hombre, ella se había enfermado y había llegado a ese estado de postración tal. Así que cuando los ancianos de la iglesia vinieron a orar por ella, el Señor le habló y le dijo: debes perdonar. Cuando esta mujer llena de dolor decidió perdonar, confesar que ella perdonaba a esa persona que le había hecho mucho daño, entonces su semblante cambió. Se llenó de paz. Y no solamente se llenó de paz, pudo partir. Fíjese, no fue sanada físicamente, sino que fue sanada su alma. Ella pudo partir de este mundo en paz con Dios, en paz con quienes le habían ofendido, y pudo ser salva. ¿Por qué? Porque ella, si hubiera muerto en ese estado de postración, sin haber perdonado, se hubiera perdido su alma, habiendo conocido a Jesús. Esto es muy importante. Por eso es que una persona que está enferma y no sana, y no hay forma, y mantiene su dolor, y mantiene ese estado de postración, vea, hay que revisar, hay que orar, hay que llamar al pastor, llamar a los ancianos, ungirle con aceite y ver qué es lo que está pasando. En el mundo actualmente, en muchos países se han aprobado estrategias para aminorar el dolor de la persona, pero la persona está viva y sufre. ¿Qué han hecho algunas personas? Han pedido la eutanasia, lo que algunos llaman morir con dignidad. Estas personas que piden la eutanasia, básicamente están pidiéndole a otro que las mate, supuestamente para aplacar el dolor que están sintiendo por la enfermedad que están padeciendo. ¿Cuán engañadas están estas personas? Solo Dios puede dar la vida y solo Dios puede quitar la vida. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Pero estas personas que deciden suicidarse de una manera elegante mediante la eutanasia, están diciendo: no estoy de acuerdo con la enfermedad que tengo, por lo tanto no quiero sufrir más en esta vida con esta enfermedad, así que me voy de este mundo, creyendo que de esa manera van a alcanzar alivio. Esa es una mentira, eso es falso, porque si alguien está pensando en quitarse la vida porque no quiere ser carga para los demás, porque su enfermedad le angustia, le hace sufrir, al quitarse la vida, va a ir a un lugar donde no va a encontrar alivio. ¿Por qué? Porque si se quita la vida, se mata a sí mismo, está sacando a Dios de la ecuación. ¿Por qué Dios permite que personas vivan tanto tiempo con una enfermedad, padeciendo, sufriendo, postrados en una cama donde en muchas ocasiones otros tienen que limpiarles, asearles, atenderles en lo mínimo? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de eso? Pensemos por un momento. Hay que llamar a gente que tiene a Dios, gente de oración. Hay que ungir al enfermo para que Dios, de una manera misericordiosa, muestre cuál es la causa de ese estado de enfermedad.
O sea, Dios sana, pero Dios lo hace a su manera. No es a la manera del hombre, es a la manera de Dios. Por eso en este pasaje se está dando el consejo de que la persona cristiana que está en la iglesia tiene el privilegio, por ser parte de la iglesia de Cristo, de llamar a los ancianos, de llamar a los pastores, para que oren por él, le unjan con aceite, y entonces, dice aquí el pasaje, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. O sea, si el motivo por el que está la persona enferma es por un pecado no confesado, esta persona podrá recibir sanidad si decide confesar y decide estar en paz con Dios y con quienes le rodean. Qué grande es el Señor al dejarnos todos estos misterios resueltos. En tercer lugar, un cristiano lleno del Espíritu puede ministrar sanidad divina. Dios, por su misericordia, ha repartido dones de sanidades. Hay personas que han sido capacitadas por el Espíritu Santo para orar por los enfermos y que los enfermos reciban sanidad. El Señor Jesucristo lo dice. Aquí lo vemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, donde el Señor dice: sobre los enfermos impondrán las manos y sanarán. Dice además, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, en las manos tomarán serpientes. Pero todo esto dentro de la voluntad de Dios. Una persona enferma puede recibir sanidad si alguien que ha sido capacitado por Dios para orar por los enfermos y que sean sanados, ora por esta persona, la persona puede bien recibir sanidad. Pero no busquemos a las personas a las que Dios ha dotado con estos dones para que oren por ti y ya. Si has recibido sanidad de parte de Dios, mucho cuidado en no volver a la iglesia, porque puede venirte algo peor. El Señor sanó a varias personas a las que les advirtió: mira, no peques más, no sea que te venga algo peor. Recuerdo el testimonio de una persona que recibió sanidad. Un varón recibió sanidad y estaba tan feliz de que Dios le hubiera sanado de esa enfermedad mortal que hizo lo que llamamos un parrandón, una enorme fiesta. Sacó sillas, puso un enorme equipo de sonido con música a alto volumen, compró alcohol para todo el mundo, comida. Oiga, no le dio las gracias a Dios, sino que decidió no volver más a la iglesia. Iba a la iglesia por la sanidad. Y el Señor lo sanó, cosas que solamente Dios en su misericordia entiende. Y este hombre, en vez de afirmarse en la iglesia, lo que hizo fue alejarse de la iglesia. Después de esta enfermedad, le dio un paro cardíaco y murió instantáneamente. No sabemos si fue un hombre salvo, pero qué tristeza de haber participado de un milagro como este, sanidad instantánea de una enfermedad mortal, y a los pocos días haber muerto por haberse alejado del Señor. Lo que él quería era la sanidad, y mucha gente está yendo a las iglesias solamente buscando sanidad, cuando lo que el Señor quiere realmente es sanarle el corazón, cuando lo que quiere Jesús realmente es dar vida eterna, cuando lo que Dios quiere realmente es que seamos salvos. ¿De qué sirve recibir sanidad de una enfermedad aquí en la tierra cuando la principal sanidad de nuestra alma no la hemos recibido? No sirve de nada. Así que, por medio de la oración, por medio de la unción con aceite, un pastor, un mentor, una persona llena del Espíritu Santo, una persona con el don de sanidad, puede orar por los enfermos y estos van a recibir sanidad. Dios lo ha hecho, pero lo buscamos porque Él es Dios, porque Él es digno de toda alabanza, porque Él es digno de toda adoración. Ahora, si Dios no sana,
y con esto ya vamos concluyendo, Él sabrá por qué. ¿Qué debes hacer tú? Recibe sanidad en tu alma y espera que Él en su misericordia, si Él quiere, te sane. Hay personas que están en la iglesia esperando ser sanados por el Señor, pero el Señor no les ha sanado. Es posible que sea porque si el Señor les sana, entonces se irían al mundo y se perderían. Esa puede ser una causa. Sin embargo, Dios es el que conoce todos los corazones y Él actuará conforme a su poder y conforme a su misericordia. Jesús usó muchas maneras de ministrar sanidad y en realidad no es tan importante la forma de hacerlo, sino creer que Dios puede darnos sanidad porque en su voluntad Él quiere hacerlo. Mire lo que dice Jeremías 33:6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Dios no solo quiere sanar tu cuerpo físico, quiere sanar también el corazón. Esto lo hace el Señor como un adelanto de la gloria que a los creyentes en Cristo revestirá sus cuerpos mortales el día de la redención final. O sea, cuando el Señor venga por su iglesia, ya no habrá más enfermedad. Seremos transformados y lo que causaba dolor desaparecerá. Nuestros cuerpos transformados nunca más se enfermarán, ni tampoco morirán. Y esa es la esperanza bienaventurada de aquellos que estamos en Cristo Jesús. Así que yo le invito a que haga una oración, una corta oración. Permítame guiarle en estas cortas palabras. Digámosle al Señor Jesús: Jesús de Nazaret, aquí está mi vida. Sáname. Entiendo que tienes el poder para sanar todo. No hay nada que no puedas sanar. Aquí está mi corazón para ti. Pasa tu mano y sáname. Pasa tu mano sanadora y poderosa en mi cuerpo y sáname. Actúa poderosamente en mí. Y yo me comprometo, Señor, a anunciar lo que tú hiciste en mi vida. Sáname y te voy a servir. Sáname y le diré al mundo que tú eres el sanador excelente. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Sanador. Amén, amén y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.